Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Qué bien. Yo a ti no, pero me alegra que estés en sintonía de Cielo Cartagena, 103.0 en el dial. Tu espacio el correo bíblico que acaba de dar inicio. Busca, como siempre, que el Señor y su palabra halle cabida en tu vida, como lo hace en la mía. Soy Adán Arias, tu servidor, tu amigo, tu hermano en la fe. Desde Bogotá, Colombia, te saludo. Dirijamos nuestros corazones a Dios en oración y así preparémonos para este espacio. Eterno Cordero, León de la tribu de Judá, excelso Maestro, Dios fuerte, único, incomparable e indestructible, Señor sobre todo Señor, Rey sobre todo Rey, Padre bueno, amoroso, tierno, dulce. Gracias por este espacio que tú nos brindas para invocarte a ti, único Señor que existe sobre los cielos y la tierra. Tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena y en todos. Tú que subiste por encima de los cielos para llenarlo todo y que estás sentado en tu trono, Cristo Señor, te pido, escuche nuestra oración y nos bendigas. Nos des gracia y humildad para que tu palabra no haya resistencia y no vuelva vacía. Gracias por oírnos, gracias por amarnos. Provee alimentos, recursos a aquel que no lo tiene y sabiduría para ministrar lo poco o lo mucho que tú con tanto cariño nos das. A los que te amamos y a los que no te aman y te ofenden con su conducta. Ten piedad, oh Dios, ten piedad y que reconozcamos siempre que tú eres Dios y todo lo que tenemos es tu mano y no nuestra capacidad la que nos lo brinda. Gracias por oírnos. Honores solo a tu nombre. Aleluya. Es Libro de Proverbios capítulo 4 verso primero dice así. Oye, hijo mío, la enseñanza de un padre. Está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, escucha mis mandamientos y vivirás. Proverbios 4, 1 al 4 es el texto que he tomado en mención. A esta reflexión la he titulado Padres brillantes, maestros fascinantes. Todos hablamos muy bien de David, pero lo que habla muy mal de David fue los frutos que cosechó como padre. Sus hijos no dieron buenos frutos, pues su padre no sembró buena semilla. David se preocupó solo por lo espiritual, solo por el pueblo de Israel, mas no por sus hijos, los que estarían a su lado cuando fuese viejo, ni por sus hijas, cuando estuviese viejo serían tal vez las que estarían ahí para cuidarle. No lo fue. No fue ese padre que se pensó sería un hombre según el corazón de Dios. Tanto así que en su etapa muy anciana, sufriendo de casi hipotermia, exceso de frío o ausencia de calor corporal, él tuvo que recurrir a una doncella virgen que fue buscada por sus nobles, la cual calentaba sus pies. Ninguna de sus hijas le cuidaba en su vejez. No, no estaba este cariño. Era que David no fue un padre fascinante ni brillante. Ninguna de las dos cosas tuvo en su vida. Fue un padre que brilló por su ausencia. Fue un padre que brilló por su falta de carácter a la hora de corregir sus hijos. Hablando de Adonías, la Biblia dice que él nunca le dijo nada bueno o malo porque haces esto incorrecto. Cuando Amnón, otro de sus hijos, violó a una de sus hijas,
de sus hijas, a Tamar, tampoco hizo nada contra su joven hijo. Tampoco tuvo la osadía de restaurar el alma quebrantada de aquella mujer en afrenta, su hija. Tampoco lo hizo. Cuando Absalón se levantó contra él, tampoco hizo nada. No hizo nada antes de, no se dio cuenta de los pasos de sus hijos, no estuvo atento, no estuvo, no estuvo y no estuvo. Y aunque estuvo en la mesa con ellos, estaba lejos, al igual que hoy. Todos están en la mesa cenando, pero cada uno en su smartphone en distintos sitios del mundo, en distintos espacios, en distintas conversaciones. Todos están unidos, pero no unánimes. Todos están unidos solamente de figura, mas muy separados. Igual a esto que se ve al día de hoy en los hogares modernos, fue el pan nuestro de cada día en el hogar de David. Entonces David brilló como guerrero, brilló como adorador, brilló como compositor, brilló como alguien que amaba a su Dios, brilló como alguien que peleaba las batallas de su Dios. Brilló, brilló y brilló, pero no brilló donde tenía que brillar, en su casa. Igual que con David, acontece en los hogares modernos, padres que brillan por su ausencia, no se dan a la tarea de instruir, no se dan a la tarea de corregir. Y los que solamente lo hacen, no hacen sino corregir cuando nunca han instruido, no hacen sino descargar su ira y dar garrote, cuando nunca se han tomado la gentileza, humildad y sabiduría de instruir a sus hijos. Pero la Biblia dice de una manera enfática, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la instrucción es el primer fundamento de la crianza de los hijos, para que tú seas más que un predicador, un maestro en tu casa, un maestro del bien y también alguien que brille para gloria del Señor. Debes entender entonces que el primer fundamento de la instrucción tiene que ser puesto por ti, que eres el padre. Sí, tú que estás pensando que ser buen padre es trabajar y proveer, dar todo lo necesario a tus hijos y esposa, entre comillas, pero te niegas a dar lo necesario para lo que será su mañana, su futuro, no tu dinero, sino tu enseñanza. Esto entonces te hace perder puntos ante el Señor, ante tu esposa y ante los mismos hijos. Instruir cuán necesario es desde la autoridad, no instruir desde las palabras, como aquel que le dice a su hijo que no fume, pero él tiene un cigarrillo en la mano, aquel que le dice que no consuma drogas, pero él es el primer cliente de los jíbaros, no, sino como aquel que tiene la autoridad para enseñar con una manera respetuosa, diáfana y que no le opaca sus palabras, su vida. Entonces la instrucción es tan necesaria como el dinero que das a tus hijos, pero es secundario el dinero. Lo primero es instruir desde la óptica de que tus hijos pueden llegar a ser grandes personas. Incluso al día de hoy hay padres en hogares cristianos que simplemente instruyen para la iglesia a sus hijos, los instruyen para el servir en un altar, los instruyen para predicar, los instruyen para ser pastores, los instruyen para todo lo que tiene que ver con lo espiritual, mas no les instruyen para la vida, no les instruyen para la sociedad, no les instruyen para ser personas de bien, para no ser mentirosos, para ser personas justas en los negocios, no les instruyen para ellos no ser excesivamente abusivos a la hora de pedir rebaja en el descuento de alguna prenda, no les instruyen y entonces en las cárceles tienen que corregirles. Pero la Biblia nos muestra la instrucción como primer fundamento para que tú seas brillante en tu hogar y seas un maestro fascinante. Pero si tú no instruyes, entonces, ¿a quién le otorgarás la corrección? ¿A los centros psiquiátricos? ¿A los centros psicológicos? ¿A los centros de rehabilitación? ¿A los centros carcelarios? ¿O a los centros de ajusticiamiento individual, privados, que por ahí hacen personas con sus armas a personas que no fueron instruidas? Tú decides, pero para ser un padre ejemplar, vislumbrante, fascinante, un maestro como tal, debes brillar con buena instrucción. Un ejemplo a seguir es la mejor instrucción.
Eso habla mejor que tus palabras, habla mejor que tus llantos, habla mejor que tus mimos que engreen, habla mejor que tus rodillas orando. Tu ejemplo. Y también en segundo lugar, la corrección. Segundo gran fundamento, pero muchos solamente corrigen y no lo hacen bien. Pero antes de corregir debes entender que tienes que amonestar. La amonestación es anterior a la reprensión, a la corrección. Y esto es lo que Dios nos enseña en todo el Antiguo Testamento. Antes del Señor corregir a su pueblo Israel, antes de castigarlos, Él siempre les amonestaba, les mandaba profetas, les mandaba maestros, y ellos no obedecían. Les hablaba y no, y les advertía. Y luego de hablarles y advertirles, ahora sí pasaba a la segunda parte de la corrección, que es el castigo. Oh, la Biblia dice que el padre a su hijo que ama castiga, no maltrata, no abusa, no se desquita, no fractura, no, simplemente pone una corrección cual freno en la cabeza del potro cerrero que no se deja dominar. Cuánto necesitamos entender que la corrección es parte del cariño. El que niega la corrección aborrece a su hijo. Amarlo no es permitirle que haga todas las pataletas. A eso es lo contrario. Eso es aborrecer a tu hijo. Pero si alguien queda bien cuando tu hijo es bien instruido, amonestado y corregido a tiempo, eres tú como tu padre. Por esto es que el mismo escritor más adelante dice, el hijo bueno alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza, no solo de su madre, dice el texto de su madre, pero no solo de su madre y de su mismo padre. Esto es lo que encontramos hoy. Si David pudiera estar vivo al son de hoy, estaría ruborizado sabiendo que fue un perverso padre y no se dio cuenta. Era un hombre muy aprobado por Dios en lo espiritual, mas no en el hogar. Pero esta reflexión busca que tú y que yo, más que maestros o predicadores en un púlpito, más que alguien que luzca una linda Biblia bajo tus axilas o lleve una corbata muy elegante, un Carolina Herrera sobre tu piel y sales calle arriba y calle abajo polvorienta tratando de ganarte personas que hacen mal en la sociedad y fueron mal instruidos. Más bien, tú instruyas a tus hijos para que sean personas que no necesite que otro venga a hablarles del amor de Cristo para corregirles, luego de que sus padres omitieron el hacer lo que tenían que hacer. Esta es la reflexión para este tu espacio, el correo bíblico de tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Adán Arias. Padre brillante, maestro fascinante. ¿Y tú? ¿Cómo estás criando a tus hijos? Piénsalo, reflexiona, corrige y será hasta la próxima.